Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Caminos del Viento. En este capítulo hablaremos de los 6 años del caso Ayotzinapa, los avances y retos en la investigación en la desaparición de los 43 normalistas. También hablaremos del arranque de la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría y su seminario permanente. Y desde el programa de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría nos platicarán sobre los crímenes de odio en nuestro país. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @IDIE-IberoPue y @IberoMediosPue. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, opiniones, preguntas, y con gusto las resolveremos. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Comenzamos. Esta semana se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero. 6 años de los hechos trágicos y lamentables ocurridos en aquella noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando en Iguala, Guerrero, a unos kilómetros de Ayotzinapa, los 43 estudiantes de esta normal de entre 17 y 25 años fueron víctimas de desaparición forzada luego de que tomaran una serie de autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre y fueron detenidos por fuerzas de seguridad. Y acá lo que sabemos a 6 años, y justo con esto arrancamos, es como hasta dónde seguimos con la verdad de este caso, la reconstrucción de los hechos. Lo que sabemos es esto, que los alumnos salieron de la Escuela Normal Rural, llegaron a la autopista del Sol, que conecta la Ciudad de México con Acapulco o viceversa, tomaron una serie de camiones para trasladarlos a la ciudad de Iguala, donde iban a dejar a las personas que iban en estos camiones para posteriormente, decir que se apoderaban de ellos y justo utilizarlos como un medio de transporte que los llevara a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre. Una práctica, hay que decirlo, recurrente en este tipo de espacios, ¿no? No era la primera vez que los estudiantes tomaban los autobuses, ya sea para trasladarse a la Ciudad de México, para trasladarse a otros espacios universitarios. No solo pasaba en Ayotzinapa, sino también en otras escuelas normales rurales. Es una práctica a la cual recurrían los estudiantes justo para poder hacerse de estos materiales. Una vez que llegan a Iguala y justo toman camino rumbo a Ayotzinapa, rumbo a la normal, es cuando son detenidos por policías municipales, de acuerdo con videos que se obtuvieron de las cámaras de vigilancia. Y lo que sabemos es que a varios de estos estudiantes, particularmente a 43, los suben a las camionetas y de ahí se les pierde el rastro, ¿no? Digamos que en la parte de la historia, hasta ese punto tenemos cierta certeza que habrían sido 4 autobuses los que habían tomado. En algunos de ellos hubo enfrentamientos o fueron recibidos los muchachos con balazos. En algunos puntos de Iguala, un par de estudiantes, más bien 6 personas fueron ejecutadas en estos hechos, 3 de ellos normalistas, incluyendo este joven al cual incluso fue desollado y cuya fotografía circuló durante los primeros días posteriores al evento,
¿no? Y bueno, hasta ahí por lo menos de manera general es lo que se conoce y por lo menos hay cierta evidencia en videos. De ahí es donde arranca todo el gran misterio de qué ha pasado con los 43 normalistas. De acuerdo con la versión oficial, hecha todavía por la Administración Federal, cuando la Procuraduría General de la República estaba en manos de Murillo Karam, lo que dice la versión histórica es que estos 43 estudiantes fueron subidos a diferentes patrullas de la Policía Municipal, que estas autoridades municipales los habrían llevado afuera de Iguala, los habrían entregado a civiles, presuntamente integrantes de un grupo criminal denominado Guerreros Unidos, que estos integrantes o sus particulares los habrían llevado hasta el basurero de Cocula, muy cerca de Iguala. Ahí habrían ejecutado a parte de los estudiantes, algunos en teoría ya habrían llegado muertos por asfixia debido a la forma en que fueron transportados, que una vez que son asesinados los estudiantes, de acuerdo con la versión oficial, en el propio basurero incineran los cuerpos, ¿no? que se logra tal temperatura que logran incinerar completamente, que una vez que los incineran, los meten en bolsas de basura. Los restos son trasladados a el río San Juan, igual muy cerca de Iguala, y finalmente ahí son dejados. Esa es la versión histórica que construyó la administración federal anterior y a partir de la cual se ha planteado una serie de dudas. Primero, algunas que parecieran como muy lógicas, es decir, el espacio del basurero de Cocula, que es un espacio abierto, habría alcanzado la temperatura suficiente por horas para poder incinerar de tal manera los restos que solo quedaran en cenizas. O sea, imagine usted la temperatura que debe alcanzar un horno crematorio, ¿no? Ahora que estamos con el tema del COVID y que justo se ha promovido la cremación para los restos humanos, imagínese si eso podría haberse mantenido por ciertas horas para justo incinerar 43 cuerpos. Esa es como una duda que se ha planteado desde el principio de los hechos y que empezó a hacer tambalearse la verdad oficial. Después de ahí, lo que se supo es que justo habían recuperado parte de los cuerpos en este río de Cocula, en el río San Juan. Y bueno, a partir de ahí se encontró solo uno de los restos, o parte de los restos que identificaban a uno de los normalistas. A partir de ahí el gobierno federal dijo que, o sustentaba la verdad histórica. Versiones paralelas a investigaciones tanto periodísticas como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refutan esta versión. Señalan que incluso se debió de haber investigado un quinto autobús y hasta un sexto. Y en el informe que elabora dicen que la verdad histórica no se sostiene, no era sostenible. Pero por presiones políticas, pues a lo largo de varios años finalmente no pasa nada. El gobierno federal decide cerrar el caso y esa iba a ser la verdad. A 6 años, una de las promesas del actual gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, justo tuvo que ver con la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia ante esta verdad histórica, ante los elementos que proporcionan tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como las versiones periodísticas, como el equipo de antropología forense argentino, ¿no? Y justo se reabre el caso, ¿no? Se reabre el caso y se dicta una comisión para la verdad para el caso Ayotzinapa, una fiscalía especial igual para la atención del caso. Y lo que ha pasado este sábado 26 de septiembre de 2020 es que se ha presentado un avance de los hechos que han ocurrido y particularmente
recupero esta frase del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que resume muy bien el punto en el que estamos. La única verdad es que no hay verdad, ¿no? La verdad histórica, como lo hemos compartido, se ha ido destruyendo o se ha ido desmoronando al paso de los años por estas dudas, algunas muy lógicas, otras por parte de procedimientos, otras en el sentido de que se ha logrado acreditar, como en 2019 lo señaló un tribunal, en 2018 lo señaló un tribunal en Tamaulipas, que muchas de las declaraciones que fueron utilizadas para armar el expediente fueron obtenidas a través de la tortura, que ya lo hemos platicado justo cuando luego nos acompaña Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia, que es como un mecanismo muy utilizado en nuestro sistema de justicia, lamentablemente, y que es una violación grave a los derechos humanos de las personas que son detenidas, y que al ser obtenidas vía tortura, pues lamentablemente no se pueden utilizar, tanto si la verdad o las declaraciones fueran ciertas, como si fueran motivadas a partir de estos hechos de tortura, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que la verdad histórica también se vaya desmoronando con el paso del tiempo. ¿Y en qué panorama estamos a estos 6 años? Bueno, durante la conferencia de prensa del sábado 26 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reiteró que la versión oficial se ha colapsado. Reconoció que han recuperado algunos convenios con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Alto Comisionado para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, justo para retomar la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y también del equipo argentino de antropología forense y el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, que es a donde han mandado al reconocimiento de estos restos y saber si hay cierta compatibilidad genética, como sucedió en el caso dado a conocer hace unos meses, cuando señalaron que un fragmento óseo recuperado en noviembre de 2019 y que había sido analizado por la Universidad de Medicina de Innsbruck daba competencia genética o coincidencia genética con los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, que también ayudó a desmentir esta verdad histórica, porque estos restos de Cristian fueron ubicados en un espacio distinto al basurero de Cocula, ¿no? Más decían, restos fueron localizados en un espacio distinto que se le denomina como la Barranca de la Carnicería, a unos cuantos, pues bueno, no ni tantos cuantos metros, en un espacio de aproximadamente 200 metros, si bien casi cercano al basurero de Cocula, pero sí con cierta independencia geográfica, lo cual permite ubicar que, bueno, los restos habían sido o probablemente habían sido esparcidos en otros espacios. En ese sentido, también el subsecretario Alejandro Encinas señaló que se tiene la certeza de que los normalistas en ningún momento estuvieron juntos, es decir, tal como la versión oficial había dicho que todos habían sido trasladados hasta el basurero, que ahí habían sido asesinados, lo que se ha logrado investigar es que no, que fueron distribuidos en diferentes grupos y que fueron trasladados a diferentes partes del estado, digo, en zonas cercanas a Iguala, pero que tampoco tienen como esta coincidencia con la versión del basurero de Cocula. Para la nueva investigación, de acuerdo con lo señalado por el subsecretario Alejandro Encinas, se ha retomado los informes del mecanismo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe del Alto Comisionado a las Naciones Unidas de Derechos Humanos, de la CNDH, la investigación de la Procuraduría General de la República, más algunas otras sentencias. Y justo a partir de esto se tiene que o tendrá que reconstruir toda la versión, desechar lo que no funciona, como lo he comentado, fue recopilado a través de torturas, y buscar nuevas líneas de investigación, particularmente las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Asimismo, en esta conferencia de prensa, el fiscal para el caso informó que se ha procedido contra quienes torturaron y o manipularon la investigación. Particularmente resaltan las órdenes de aprehensión contra Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, que recordarán, fue este personaje quien presuntamente encontró estos restos en el basurero de Cocula. Sin embargo, gracias a investigaciones periodísticas se logró identificar que Tomás Cerón estuvo días o un día previo al presunto hallazgo con uno de los supuestos o presuntos responsables de la desaparición, con lo cual pues tiene ciertos indicios de que los restos hubieran sido sembrados para que coincidiera con la versión histórica, ¿no? Entonces, Tomás Cerón, este ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes, tiene una orden de aprehensión y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Asimismo, Carlos N., Policía Federal de Investigación, y Alicia N., exministeria pública, también tienen una orden de aprehensión por el tema de no llevar el proceso de investigación adecuado, que son parte de lo que se ha informado este sábado 26 de septiembre. Por su parte, el fiscal general informó que el caso enlaza corrupción con violaciones a los derechos humanos. Igual se habla de un presunto desvío de recursos públicos que tendrían que ser destinados a la investigación, que habrían sido utilizados para otros fines o cuyo destino no ha sido reconocido, ¿no? Nos parece, o acá recuerda mucho todo el tema de la estafa maestra y la triangulación de recursos públicos. Bueno, algo parece que pudo haber sucedido igual dentro de las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa. En los avances también el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, dio cuenta de que se sigue colaborando con el caso, señalando riesgos como el de las filtraciones de información. Recordar que este grupo interdisciplinario de expertos independientes, que tienen una misión particular desde la Comisión Interamericana, fue quien acompañó y elaboró esta serie de informes donde proponen no solo líneas de investigación distintas, sino también hicieron una recopilación de información que fue como el eje para tumbar la verdad histórica. Lamentablemente, una vez que presentaron este informe, el Estado mexicano, en ese entonces bajo la representación del presidente Enrique Peña Nieto, decidieron no renovar el mandato, quedaron concluidas sus actividades y no reconocieron o no aceptaron el informe por las implicaciones políticas que podía tener. El nuevo gobierno justo ha retomado estas investigaciones y particularmente las líneas propuestas para la investigación. El mandato del GIEI se recupera este año 2020 debido por la pandemia, pues no se han podido realizar las actividades correspondientes, pero bueno, será un punto eje en la búsqueda de la verdad y el acceso. Y finalmente, María Martínez, madre de uno de los jóvenes, refirió que no se ha llegado a los resultados esperados y exigió que se apriete el paso entregando un bordado con la leyenda "por los 43 y miles más no nos fallen". Lo que plantea la madre de uno de los normalistas frente al presidente es que esperaban más avances de los que ha presentado el gobierno federal y sobre todo el llamado a la búsqueda de la justicia, ¿no? Justo decían, bueno, este pañuelo, este bordado que le damos, señor presidente, no es un regalo, es un recordatorio para que cada que lo vea sepa que nos faltan 43 y nos faltan muchísimos más. Queríamos llegar a este día con algo más y no tenemos nada. Yo sé que están en la mejor disponibilidad, nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí queremos pedirle que se apriete un poco más la investigación. Queremos llegar al día de hoy con algo más. Entiéndanos, ya son 6 años, no tenemos nada, es lo que señaló María Martínez. Yo quiero pedirle que, así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defraude, que los mexicanos necesitamos confiar en alguien, tener a alguien que nos ayude. Es parte de las palabras que pronunció esta madre.
en la conferencia de prensa de este 26 de septiembre, donde, insisto, se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Un caso que lo hemos comentado en este espacio, sin duda cimbró a todo nuestro país. Sin duda el caso Ayotzinapa puso en la agenda mediática el tema de la desaparición forzada de personas en México. Ya lo hemos comentado en otros capítulos, aquí en Caminos del Viento, donde llegamos, o por lo menos con registros oficiales, tendríamos hasta este momento más de 75,000 personas desaparecidas, muchas de ellas, o gran parte, entre el periodo de 2006 a la fecha, ¿no? Justo este periodo conocido como el de la guerra contra el narcotráfico, y que de repente parecía olvidado, ¿no? Recuerdo muy bien que justo cuando los primeros días de la desaparición de los 43 normalistas, por ahí de la semana, Reforma publicaba el hallazgo de una fosa, ¿no? Y decían, bueno, ya aparecieron los 43, y justo cuando empezaron a encontrar estas fosas eran cuerpos que no necesariamente respondían a los estudiantes, sino donde aparecían restos de mujeres, restos de niños, ¿no? Y que justo destapaba esta grave problemática, de decir, bueno, ¿qué está pasando en Guerrero? ¿Qué está pasando en el país? Sabemos de los colectivos de búsqueda que trabajan en Michoacán, en Veracruz, en Puebla, en Tamaulipas, como lo platicábamos la vez pasada con los compañeros de migración, en pues, grandes partes del país donde justo se ha visibilizado más el tema de la desaparición forzada. Creo que esa es la importancia, 6 años de Ayotzinapa, de poner el tema sobre la mesa, de visibilizar la desaparición forzada y de entender, como lo hemos reiterado, que no solo son los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que son todas estas 75,000 personas que, más allá de una cifra, son historias de vida interrumpidas, con graves violaciones a derechos humanos, que no se saben cuáles son el paradero. No siempre el paradero es la muerte, ¿no? Y las fosas clandestinas muchas veces se utilizan o se llevan a víctimas a temas de trata de personas, temas de explotación forzada de trabajo, inclusión en los grupos del crimen organizado, y que, bueno, al final pone latente cuál es la problemática de seguridad que vivimos en nuestro país. Ahí el tema de la importancia de la resolución y la búsqueda de verdad, no solo de estos 75,000 casos, sino también de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que va muy vinculado también con el derecho a la verdad que tenemos como sociedad. Y en ese sentido, desde los programas de derechos humanos del sistema universitario jesuita, hemos publicado un posicionamiento donde nos solidarizamos con los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con quienes compartimos la exigencia de verdad, justicia y reparación. A 6 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas, 3 de ellas estudiantes, también nos solidarizamos con los familiares que exigen al Estado verdad, justicia y reparación integral. Tras los incansables esfuerzos de padres y madres, organizaciones de derechos humanos, peritos independientes y asistencia técnica internacional, por desmentir la versión oficial del paradero de los 43 estudiantes, la esperanza de romper los pactos de impunidad que impiden conocer el paradero de los estudiantes continúa. Con el cambio de administración federal en 2018, hemos presenciado la creación de mecanismos institucionales impulsados desde los familiares para implementar acciones concretas en la investigación de la desaparición de los estudiantes. Mecanismos como la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, así como la firma de convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes y con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para recibir asistencia técnica. Los cambios institucionales han dado lugar al acontecimiento de sucesos relevantes relacionados con la investigación, principalmente el doloroso hallazgo e identificación genética del resto óseo de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos,
en un lugar diferente al presentado en la verdad histórica del gobierno anterior, que afirmaba como paradero final de los estudiantes el basurero de Cojula. Hemos observado que presuntos integrantes de organizaciones criminales y exfuncionarios públicos han sido acusados y algunos detenidos por cometer irregularidades en la investigación del caso, como la manipulación de evidencia, detenciones arbitrarias y uso de tortura durante la investigación. También se ha dado a conocer que en la desaparición de los normalistas intervino una red de complicidades entre una organización criminal y autoridades estatales, municipales y federales para la operación del tráfico transnacional de estupefacientes. Sin embargo, las acciones mencionadas no bastan para cumplir con el derecho a la verdad de las familias. Está pendiente el esclarecimiento minucioso de los hechos, la fractura de los pactos de impunidad a través de las sanciones correspondientes, tanto de los integrantes de las organizaciones criminales como de exfuncionarios y funcionarias. Del mismo modo, falta responder al dolor de los padres y madres de los estudiantes que aún no conocen el paradero de sus hijos. El caso de los 43 normalistas desaparecidos representa el dolor de miles de familias en la búsqueda de sus seres queridos. Esto constituye y refleja la grave crisis de violaciones a derechos humanos permeada por la impunidad y la corrupción en nuestro país, que no debemos ignorar. Por ello, nos solidarizamos con los padres y madres de los 43 estudiantes, así como de todas las familias de personas desaparecidas en el país, con quienes compartimos la exigencia hacia las autoridades judiciales y administrativas para que se imparta justicia de manera pronta, se ordene la aprehensión de funcionarios y exfuncionarios que conforman la red de macrocriminalidad que intervino en la desaparición y se esclarezca plenamente el caso. Firman el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Juárez SJ del ITESO, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad de Guadalajara, Puebla, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero Ciudad de México, Tijuana, el Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Ibero Torreón, el Programa de Derechos Humanos de Ibero León, el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y el Instituto Intercultural Universitario Ayuco. Este es el posicionamiento que desde los programas de derechos humanos del SUG hemos manifestado para solidarizarnos con las y los padres justo en esta búsqueda de la verdad. Así pues, a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, se hace cada vez más latente la exigencia de la búsqueda y la verdad, y desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría pues nos solidarizamos y no dejaremos de lado esta exigencia continua año tras año hasta que tengamos la certeza de que saber dónde quedaron, dónde están estos 43 estudiantes y sobre todo a las 72.000, 75.000 personas que han desaparecido en nuestro país. Y justo hablando de derechos humanos, de contextos, de vulneración a los mismos, como les hayamos compartido, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría arrancamos el seminario permanente de la Cátedra Latinoamericana de Análisis Político y Social Ignacio Ellacuría, que hemos titulado Vivir entre cuatro paredes, contextos de encierro y derechos humanos. Para una universidad jesuita es imperdible reflexionar sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad. Al mismo tiempo se debe actuar en las condiciones de vida marcadas por la injusticia, discriminación y violencia. Por tal motivo, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría dimos inicio a este seminario permanente de la cátedra, con la cual buscamos contribuir a la creación de espacios de conocimiento y reflexión que permitan comprender el contexto regional. A principios del siglo XX, Puebla era un entorno donde una sociedad segregada, diferenciada y profundamente racista. En esos años, la penitenciaría estatal se convirtió en un escenario de la ciencia de la antropología criminal. Así lo expresó el doctor Francisco Valverde Díaz de León, director general del medio universitario. Se pensaba que en la prisión estaban acumulados todos los elementos de la fermentación y la descomposición social. No obstante, la mayoría de la población eran indígenas que, debido a la marginación, fueron orillados a delinquir. ¿En qué medida los parámetros antropológicos siguen vigentes en los procesos de detención de personas que son señaladas como culpables sin debido proceso?, cuestionó el doctor Valverde Díaz de León. En la inauguración del seminario, con la conferencia Prisiones en México, retos y posibilidades,
La doctora Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de CIESAS, señaló que de acuerdo con cifras de 2018, el país que cuenta con la mayor cantidad de población en prisión, 2.300.000 personas, es decir, 716 por cada 100.000 habitantes. Le siguen China con 1.700.000 personas, Rusia con 700.000 personas, Brasil con 550.000 personas. Estos países privilegian el encierro como una herramienta de control social cuya mirada discrimina por clases sociales. México, con 210.000 personas en prisión, es el segundo país en América Latina y séptimo a nivel mundial con mayor número de personas en prisión. No obstante, la densidad de población en nuestro país es mucho menor que el resto de las potencias con población penitenciaria, expuso la doctora Azaola. Para la encargada de impartir la conferencia inaugural, lo que se muestra en las prisiones de América Latina es una serie de ilegalidades persistentes cometidas en nombre de la ley por operadores legítimos. Estos agentes crean y mantienen estados de excepción. Explicó que el crecimiento exponencial de la población en las cárceles provocó que el Estado perdiera el control de las mismas. Así se generó una normativa pseudo-legal que permite que los grupos de prisioneros tomen el control de la institución. Esto contribuye a la construcción de narrativas ficticias sobre las condiciones en las que opera el sistema penitenciario. Las prisiones no han contribuido a contener la inseguridad. En promedio, 70% de las personas que están en las cárceles en América Latina están bajo prisión preventiva como consecuencia de procesos lentos. En México, el porcentaje oscila entre el 40% para los hombres y 50% para las mujeres. Azaola Garrido denunció que los sistemas de justicia operan bajo la ficción de que todas las personas que cometen delitos son castigadas, cuando la gran mayoría de quienes están en prisión preventiva son pobres. Nos hablan de crimen organizado, pero los crímenes más horribles permanecen impunes. Los homicidios crecen porque no existe la capacidad ni la voluntad de perseguir estos y otros delitos igual de graves, comentó. México cuenta con 298 centros penitenciarios, de los cuales 17 son federales y el resto son estatales. En nuestro país no existe un sistema penitenciario, sino que cada entidad federativa establece sus normas. Dentro de la población carcelaria, el 95% son hombres y el resto son mujeres. Sin embargo, 60% de ellas se encuentran en penales mixtos, lo cual las coloca en condiciones de vulnerabilidad. De 2014 a 2019, México había logrado reducir su población penitenciaria hasta un 20%. No obstante, ha habido un repunte en el contexto pandémico. Reprobó la opacidad y subregistro en las instituciones penitenciarias en torno a contagios y muertes por la COVID. Aún así, se sabe que ha habido alrededor de 3.000 casos positivos y 300 decesos por esta causa. Las prisiones estatales se encuentran bajo el gobierno de grupos delictivos, expresó la doctora, por lo que existe una ausencia plausible del Estado en las mismas. En cambio, en las cárceles federales hay una presencia abusiva de las autoridades. El régimen de las cárceles federales produce un efecto deshumanizante y destructivo de las personas que causa múltiples síntomas. En el fondo, produce la muerte social, advirtió la doctora Azaola. Durante el desenlace de su intervención, invitó a reflexionar y hacer un balance costo-beneficio sobre los daños que generan los sistemas penitenciarios a la sociedad y cómo se puede corregir y reenfocar el derecho penal. Finalmente, compartió una serie de recomendaciones en la materia: revisar los códigos penales para identificar los delitos que realmente dañan, reducir la prisión preventiva oficiosa, mejorar las condiciones de aislamiento, diseñar medidas que permitan la prevención de actos delictivos y crear observatorios ciudadanos de los centros penitenciarios. Si usted desea consultar la conferencia inaugural, la puede localizar en la cuenta oficial de YouTube de la Universidad Iberoamericana y nos encuentra como Ibero Puebla. Y para cerrar el capítulo de hoy nos acompaña Alejandro Gallardo Rodríguez. Él es estudiante de Servicio Social del programa de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que nos viene a platicar un poco más sobre los crímenes de odio en nuestro país. Vamos a escuchar a Alejandro y regresamos. Hola a todas y todos los que nos escuchan. Soy Alejandro Gallardo Rodríguez, me encuentro colaborando en el programa de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.
En esta ocasión, nuestro espacio versará sobre uno de los retos más complejos que enfrenta la población LGBTI de México en la actualidad: los crímenes de odio. En su informe sobre violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la violencia contra la población LGBTI es generalizada y ocurre en todas las esferas de la vida pública y privada, y existe debido a una amplia discriminación e intolerancia respecto de orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género diversas y personas cuyos cuerpos desafían las corporalidades aceptadas socialmente. Estas violencias se manifiestan de diferente manera y en distinta intensidad. Sin embargo, la forma más extrema es la del homicidio motivado por la condición LGBTI. En otras palabras, los crímenes de odio. Desafortunadamente, en México este fenómeno es recurrente. Tan solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Letra S registró 473 personas LGBTI presuntamente asesinadas por los motivos anteriormente descritos. Cabe destacar que las mujeres trans y los hombres gay en conjunto representaron el 95.8% de los casos. Además, 24 de las personas asesinadas eran defensoras de derechos LGBTI. También es importante mencionar que Veracruz fue la entidad con más casos en el país, registrando 43 asesinatos, mientras que Puebla se ubicó en el 6º lugar nacional con 27 casos. Otro aspecto relevante es la impunidad detrás de estos crímenes. Durante el periodo referido, solo en el 28.8% de los casos se identificaron presuntos responsables, además de que únicamente el 10.5% de las carpetas de investigación menciona al crimen de odio como la principal o probable línea de investigación. Por desgracia, a casi 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los crímenes de odio van en aumento. Tan solo el pasado 2 de septiembre, la activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue hallada muerta con signos de violencia en su domicilio en Chihuahua. Y recordemos también el caso de San Rosales, mujer trans asesinada el pasado 20 de agosto en Atlixco. Por si fuera poco, en Veracruz ya van 19 personas LGBTI asesinadas en lo que va de 2020. Brandy Cortés siendo la última registrada el pasado 26 de agosto. Ante esta severa situación, la activista trans Jazz Bustamante inició una huelga de hambre el pasado 27 de agosto. Sus peticiones fueron ser recibidas por la Fiscalía de Veracruz y la creación de un protocolo para clasificar las agravantes por crímenes de odio establecidas en el Código Penal de Veracruz. Y es que la existencia de un protocolo es fundamental para la procuración de justicia en estos casos, pues si bien Veracruz se encuentra dentro de las 13 entidades que han tipificado el crimen de odio por LGBTI-fobia en su Código Penal, aún no cuenta con un protocolo específico de actuación para las autoridades. Esto representa un grave problema, pues los funcionarios públicos no saben identificar las agravantes de odio, por lo que difícilmente se les tipifica como tal. Incluso ha ocurrido que se recurra al protocolo de feminicidio ante crímenes por homofobia. A la huelga de hambre iniciada por Jazz Bustamante en agosto, se sumaron rápidamente 8 activistas LGBTI de todo el país. Ludwig García, Alex Hernández, Cristina Ortiz, Sofía Prado y Luna Torrecilla en Veracruz, Paola Malváez en Puebla, Miguel Orozco en Chihuahua y Aldair Jiménez, quien además vive con VIH y suspendió su tratamiento antirretroviral en solidaridad con las personas con VIH que vieron su atención médica comprometida durante la pandemia de COVID-19. Fue hasta el 3 de septiembre que el grupo de activistas decidió dar por concluida la huelga de hambre tras haber llegado a algunos acuerdos con las autoridades. En el caso de la Ciudad de México, se firmaron acuerdos con la Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación. Entre ellos, destaca que esta secretaría fungirá como enlace entre la comunidad LGBTI y las autoridades estatales. En el caso de Veracruz, la activista Jazz Bustamante informó que llegó al acuerdo con la Fiscalía de Veracruz de realizar mesas de trabajo con colectivos LGBTI
con el propósito de ajustar el protocolo de diligencias básicas para investigar los crímenes de odio por LGBTI-fobia. Sin embargo, el 10 de septiembre, ella denunció que la Fiscalía había roto su promesa al no haberla convocado para las mesas de trabajo, y en su lugar, haber invitado únicamente a colectivos LGBTI simpatizantes con el gobierno estatal. También denunció la falta de acuerdos firmados en esta primera mesa. En ese sentido, varios activistas se han planteado la necesidad de reanudar las protestas ante la evidente resistencia institucional a trabajar de la mano de las disidencias sexuales organizadas. Ante este complejo panorama, vale la pena reflexionar un poco sobre el tema. Desde luego, los crímenes de odio por LGBTI-fobia suponen un delito penal y una clara violación al derecho a la vida consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, la Corte Interamericana también señala la responsabilidad del Estado a través de su acción u omisión en la lucha contra la discriminación y la violencia contra la diversidad sexual. En ese sentido, ha recomendado adoptar legislación en relación a los crímenes de odio contra las personas LGBTI, legislación como la que ya tiene Veracruz o Puebla. Sin embargo, es claro que esto ha resultado insuficiente en la práctica para procesar este tipo de delitos, y más aún para disminuirlos. Insuficiente no solo por cuestiones legales y procedimentales, sino también por cuestiones culturales y de voluntad política. La misma Corte Interamericana reconoce que la legislación es tan solo un primer paso hacia el efectivo combate contra la violencia LGBTI-fóbica. Evidentemente, la lucha tiene que ser desde múltiples frentes, y el hecho de que esta huelga de hambre haya recibido tan escasa difusión mediática en el país es sintomático de que aún falta un largo camino por recorrer. Por ello, urge mayor participación ciudadana, mayor incidencia de universidades y de la sociedad civil. También urge mayor voluntad política, y que este tipo de temas dejen de ser partidizados, pues suponen una cuestión básica de derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la vida, a la justicia, a la dignidad, a la salud y a la no discriminación. Y recordemos que los derechos humanos no se negocian, se hacen cumplir. Concluyo diciendo que debemos aspirar a vivir en un país donde ni siquiera existieran los crímenes de odio por LGBTI-fobia. Y con esto llegamos al final de Caminos del Viento. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro y recuerden que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales de Ibero Radio. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.